¿Cómo están? Bienvenidos al segundo podcast de mi programa Neuropower Fit, del entrenamiento neuronal poderoso. Ahora pues es el día que se los voy a poder enviar porque saldré de viaje. Se los mando este viernes. Voy a tratar de el próximo enviárselo desde donde ande. Si no, pues me tendrán que esperar unas 2 semanitas. Está muy interesante el día de hoy. Estamos tratando de hacer las cosas diferentes, hacerlo un poquito más rápido, más práctico, que es la idea de lo siguiente, ¿no? No tardaremos más de 10 minutos, 12 minutos. Entonces empezaremos hoy tratando el tema de el cerebro y sus funciones. Ahorita les voy a comentar datos interesantes del cerebro y bueno, lo más importante es que tengamos en cuenta que pues, el cerebro es un órgano en realidad. No lo podemos decir que es igual a la mente, a los pensamientos, porque no, el cerebro es un órgano como todos los demás que tenemos en el cuerpo. Voy a ponerme aquí esta gorrita porque luego se me van un poco las ideas. Y bueno, nuestro cerebro, ¿qué hace? Pues interpreta la realidad como la vemos, como la percibimos, ¿verdad? Nadie tiene la misma percepción de las cosas, inclusive aunque las hayan hecho aunque las hayan vivido en el mismo momento. Entonces cada quien crea su realidad. La realidad que se componen de diferentes situaciones, ¿no? De experiencias, de emociones, de actividades que hacemos en el día a día. Pero tampoco podemos nosotros decir que nuestro cerebro es igual a nuestra mente. Nuestra mente y el cerebro son dos cosas diferentes. La mente es un concepto más abstracto y realmente se compone de los pensamientos, de las ideas, de las emociones. Entonces, no que no trabajen juntos, pero una cosa es una cosa orgánica y otra es una cosa realmente pues que no la podemos palpar, ¿verdad? Como les decía, hay algunos datos físicos del cerebro. Pesa 1.2 kilogramos aproximadamente ya en un adulto, aunque los niños también desde que nacen ya tienen prácticamente el volumen, no el volumen, pero prácticamente el cerebro totalmente terminado, ¿no? O completo. Nuestro cerebro tiene aproximadamente 84,000 millones de neuronas. Y esto también es importante hablarlo porque mucha gente piensa que conforme vamos creciendo, nuestras neuronas van desapareciendo. Desde un punto de vista de la parte de las neuronas que no utilizamos, sí. Pero ese mito realmente es un mito. Podemos seguir incluso creando nuevas conexiones neuronales, ¿verdad? Simplemente es necesario tener un estímulo que haga eso, porque pues, las neuronas son células nerviosas. Estas células se comunican entre sí y esta comunicación se hace mediante electricidad. Aunque se oiga extraño, nuestro cerebro funciona con electricidad. O sea, es un voltaje muy, muy pequeño, pero la actividad cerebral es prácticamente electricidad, unas chispitas de electricidad. Hay un neurocirujano que se llama Santiago Ramón y Cajal, que vivió en los años de 1880 en adelante, y él se considera como pues el padre o el que descubrió las neuronas. De hecho fue un premio Nobel español, de los pocos que han tenido los españoles, pero pues es un descubrimiento importantísimo ya que descubrió la célula, la neurona, porque anteriormente se pensaba que el cerebro era una masa, nada más, que era así como pues, un músculo así con una masa, pero realmente no tenían una idea clara de lo que era, y él en sus estudios explica que sí, que las neuronas es una célula y el cerebro se complementa o está
elaborado, su constitución son por muchas células. Y lo explica de una manera muy, muy sencilla, en la cual te dice que yendo en un avión, o sea, teniendo una vista global de una selva. Entonces, ¿qué ves? Realmente ves pues, un cúmulo de árboles, así que ves una masa de árboles verdes. No alcanzas a distinguir más que eso. Pero él indica que eso pues, es lo que se ve como que fuera el cerebro. Así ya es que incluso se ve que tiene como plieguecitos. Entonces, eso es como él lo compara. Pero dice, las células son las ramas. Realmente abajo de esta cúpula de árboles o de cúpula verde hay muchas ramitas, muchísimas ramitas que entre ellas se están comunicando, y es como él define lo que son las células y el cerebro, ¿verdad? Ahora, nuestro cerebro generalmente su funcionamiento es involuntario, o sea, nosotros no podemos decir, a ver, vamos a hacer funcionar el lóbulo frontal, o vamos a hacer funcionar la parte izquierda del cerebro. Realmente no tenemos un control como tal de todas sus funciones, ¿no? Ya que el cerebro tiene diferentes zonas neuronales que son muy importantes. Hay diferentes zonas neuronales en las que cada una se puede decir que se elaboran diferentes tipos de actividades, ¿no? Y eso es importante saberlo porque el cerebro no duele, no es que te duele, o sea, te duele la cabeza, pero por otro tipo de cuestiones, pero no es que una zona del cerebro te duele y ahí identificas cierta zona, no duele, el cerebro no duele, es algo que en la neurociencia se maneja así. Entonces, esas zonas que no activamos, o que no tienen un funcionamiento porque no tuvimos un manejo de ciertos estímulos, entonces estas zonas se quedan como en stand-by. Son zonas que están ahí, cúmulos de neuronas que están en ciertos segmentos de nuestro cerebro y se encuentran sentadas, prácticamente reposando. Por eso es muy importante que conforme vaya pasando el tiempo, cuando eres adulto, pues hagas cosas diferentes para que tu cerebro, en dado caso, despierte esas zonas, y es cuando te puede decir que puedes tener otra producción de neuronas, por lo que no se acaban. Realmente tus neuronas difícilmente te las vas a terminar, ¿verdad? Digo, pueden haber procesos o pueden haber ciertas enfermedades que sí te puedan dañar, o las drogas o ciertas cuestiones que te afecten en ese sentido, pero no es que te quedes sin neuronas. Ahora, ¿cómo se activan estas zonas? Bueno, desde la infancia, cuando nacen los bebés, generalmente nacen con el 50% de actividad de su cerebro. No, o sea, tienen una limitada movilidad, tienen muchos sentidos limitados, no son como los animales, que los animales pues ya nacen con muchísima más actividad cerebral porque pues tienen que sobrevivir. Estamos hablando, por ejemplo, en la selva, nace un venado y prácticamente nace y caminan y empiezan a correr. Y en los humanos no se presenta eso. Tienes que ir, tu cerebro lo tienes que ir educando, lo tienes que ir enseñando. Por eso es muy importante que a los niños, desde temprana edad, cuando ya empiezan ellos a tener ya más conciencia y empiezan a hacer, es muy importante que se les den diferentes tipos de actividades. Es decir, actividades artísticas, actividades manuales, dibujo, instrumentos, se les enseñen lenguajes, se les enseñen idiomas, porque es la manera en que ellos aprenden, y es mucho más fácil que aprendan porque no tienen muchos bloqueos que vas generando con el tiempo. Y como su cerebro es ávido de conocimiento, es mucho más fácil que de pequeño pues actives todos esos segmentos neuronales, y conforme vayas creciendo pues tengas mucha más capacidad, ¿verdad? Entonces las neuronas pues tienen esta facilidad de comunicarse entre ellas en estos segmentos que les llamo, y pues obviamente su comunicación son por segmentos, y cada
segmento del cerebro tiene cierto tipo de células neuronales que generan diferentes acciones, ¿verdad? A este tipo de comunicación entre células, también el neurocirujano Santiago Ramón y Cajal la nombró como la sinapsis neuronal. Es la comunicación que se tienen. Y estas neuronas tienen uno que se llama, generan la neuroplasticidad. ¿Sí? Y esta neuroplasticidad ayuda a que tu cerebro siempre se esté renovando, ¿verdad? Por eso este neurocientífico dice una frase muy, muy importante, que es célebre de él, que dice que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio cerebro. Él se refería en este sentido que nosotros vamos a formar nuestro cerebro conforme vayamos haciendo y lo vayamos motivando y lo vayamos haciéndolo cada vez más, trabajar y le estemos dando diferentes actividades. No las del día a día, que ya el cerebro las hace ya como hábitos, sino que tienes que salir de esa zona de confort y generar otro tipo de actividades que te ayuden a que esta neuroplasticidad se esté dando, ¿verdad? Entonces, pues ya para terminar, ahorita que más o menos estamos dentro del tiempo, hay 3 cosas muy importantes, 4 cosas importantes que hay que recalcar. En primer lugar, nuestro cerebro se divide en varias zonas neuronales, ¿sí? Y para activarlas se tienen que hacer diferentes cosas, diferentes acciones. Segundo, es muy importante que a los niños desde pequeños se les inculque hacer muchísimas cosas diferentes, todo tipo de cosas, ¿verdad? Ya que ellos aprenden mediante este tipo de estímulos. Por último, nosotros crearemos nuestra propia arquitectura neuronal, ¿sí? Y se tiene que ejercitar lo más posible todos los días, porque conforme nosotros lo ejercitemos, conforme nosotros lo descubramos, conforme nosotros le demos ese tipo de puede decir que de estímulos diferentes, pues será mejor, ¿sí? Ya por último, lo que me queda decirles es que en este programa de Neuropower Fit, lo más importante es que ustedes cada día aprendan algo diferente, cada semana que se estén mandando los podcasts y que lo apliquen al día a día, porque recuerden, y la frase muy importante de nosotros es que debes de entrenar tu cerebro ahora para que en el futuro tengas un cerebro poderoso. Les agradezco mucho que me hayan oído. Les pido por favor que lo compartan. Vamos a estar mejorando cada día más. Ahora pues tratar de hacerlo en un lugar más tranquilo, con algo de música de fondo, para que esa música también les ayudará para estar tranquilos y bueno, el día a día es muy importante. Les mando saludos y nos veremos en una semana. Gracias, buenas tardes.